Y yo soy emigrante, hijo de emigrantes, nieto de emigrantes y bisnieto de emigrantes. Eso se lo digo para otros que quieren emigrar, que sepan que no es como ellos se creen en el cine. Visita primero una semana o dos antes de emigrar a América. Es duro la emigración en los primeros años, especialmente en los 60. No tenemos teléfono, no podías llamar a tu familia. ¿Pasabas todo el año sin hablar con la familia? No, yo hablaba con mi padre una vez al año. ¿Qué te enseñó a ti esta experiencia como inmigrante? Bueno, como inmigrante? yo prefería no haber emigrado. ¿Se ganaba bien de aquella? No, ganabas muy poco. Muy poco, ¿no? Salario mínimo, Sí. que aquel tiempo era $1 la hora. Alquiler del apartamento eran $100 al mes. ¿En Manhattan? En Manhattan. Eso ahora mismo por $100. Pero entonces, con los puertorriqueños, yo los oía decir, what do you want? What do you want? What do you want? Así, What do you yo want? decía, ¿qué carajo es eso? No sabía qué quería decir. Entonces le dije, ¿qué quiere decir what do you want? Yo solo solía, y dice, esto es ¿qué quieres? Ah, ¿qué quieres? Entonces escribí, what do you want? Yo había aprendido what do you want, pero se pronuncia what do you want. What do you want? En este episodio de Historias Gallegas en Nueva York, escuchamos a Manuel Lameiro, heredero de una saga de migrantes que ya en el siglo XIX partieron a Brasil. Él siguió ese camino. En 1948 viajó a México y en 1960 llegó a Nueva York en el barco Covadonga, tras 9 días de travesía desde Vigo. Una vida marcada por el coraje, la familia y la búsqueda de nuevas oportunidades. Hola a todos y bienvenidos a Historias Gallegas en Nueva York, en la Gran Manzana. En este podcast exploramos las experiencias de gallegos que dejaron su tierra para comenzar una nueva vida, como decía antes, en la Gran Manzana. Yo soy Manuel Iglesias y hoy tenemos un episodio muy especial que no querráis perderos. Aquí conmigo está Manuel Lameiro. Perfecto. De que naciste, si no me equivoco, en Perdiz, una pequeña aldea de 10 casas de la provincia de Pontevedra y que pertenece al ayuntamiento, al concello de Alhama. Sí, señor. ¿Es así? Sí. Y bueno, hoy aquí Manuel nos va, además somos tocayos, Sí, claro. Manuel hoy nos va a contar, nos acompaña para contarnos pues un poco cómo fue su viaje hasta Nueva York en los años 60, si no me equivoco, ahora entraremos en Migré en abril de 1960. abril 1960, y para ver un poco cómo han sido todos estos años, que ahora ya estamos en 2025, y cómo han sido todos estos años aquí en la Gran Manzana, ¿no? Vale. Entonces, bueno, sobre todo sí que buscamos mucho con estas historias gallegas de Nueva York, un poco el celebrar ese espíritu de resiliencia, el espíritu emprendedor, ¿no? Que todas las personas que vinisteis en aquellos años, ¿no? Y la conexión cultural que une en este caso a ti, Manuel Lameiro, incluso a miles de kilómetros de tu querida, de nuestra querida Galicia, ¿no? Sí, Porque sí. yo soy de Claro que sí. A Coruña. Vale, Entonces, vamos a empezar, si te parece. vale. Cuéntanos un poco sobre ti. La parte de Galicia ya acabamos de decir de dónde eres, pero sobre todo, ¿cómo era tu vida antes de emigrar? O sea, aquí hay mucha migración y no todo el mundo es igual. Ok. Porque yo soy un poco atípico. Ok. Yo soy emigrante, hijo de emigrantes, nieto de emigrantes y bisnieto de emigrantes. Ya mis bisabuelos emigraron, por parte de madre, emigraron a Brasil en 1890. Y por parte de padre, más o menos en 1900, emigró a México. Entonces, ya el resto de la familia fue emigrando también. Y eso pasa con muchas familias, unos más y otros menos, depende. Vamos a ver, ya para concentrarnos en Estados Unidos, sí, yo emigré en 1960 y vinimos legalmente, o sea, con número como residentes legales, que es también atípico. La inmensa mayoría llegaron aquí como emigrantes que se quedaban de los barcos. La inmensa mayoría, de los años 50 y 60. Entonces, en tu caso viniste como legal, ¿y cómo fue ese viaje? Porque estaban, mis abuelos vivían aquí ya en Nueva York. Ah, ok. Y ellos fueron los que solicitaron para mi madre La residencia. venir como residentes, que le llevó unos cuantos años esperar. Se llama esperas el número de cuota. Ok. Y el número de cuota para España era ridículo, solo eran 250 al año, desde la ley de migración de 1924.
Porque mi abuelo vino antes de 1924 y aquel venían sin problema ninguno. Venían todos los que querían venir. Y venían en barco. Sí, bueno, claro, Venían en barco. Voy a recopilar un poco, Sí. porque ya en 1948 emigramos a México cuando yo era niño. Ah, Ahí estaba mi padre, porque es de la parte de familia de mi padre, que yo, como te dije, que mi bisabuelo había emigrado a México en 1920 y empezaron a venir sus hijos y sus nietos a México. Y ahí estaba mi padre y estuvimos ahí 4 años y después regresamos a España en 1952. O sea, en 1948 emigramos a México, en 1952 regresamos a España, a Galicia, a la aldea, que es muy atípico, casi nadie lo hace. claro, es que eso. Porque Muy no, curioso. cuando tú sales para regresar con éxito. Con éxito, exacto. Y mi padre fracasó. Y entonces se volvieron desde México a España. Sí, a Galicia, al campo. Otra vez a Perdiz, Sí, a Perdiz. a Alhama, ok, Eso al es. campo, a trabajar en el campo. Y claro, mi padre no iba a trabajar en el campo, ya era un hombre, ya era comerciante. Ya era comerciante en aquellos México. años en México. Entonces no va a ser agricultor. Claro. Pero entonces él después hubo problemas con mi madre y se separaron. La ok. primera mujer que se separó en Galicia fue mi madre, en la aldea. Fue muy valiente. Muy valiente porque eso en aquellos años no ocurría. Exacto, sí. Entonces sí. fue cuando mis abuelos decidieron que viniéramos para Estados Unidos, nos pusieron el número de cuota en la lista y vinimos en 1960, cuando hubo una oportunidad que que el gobierno de Franco de aquella, negociaciones con Estados Unidos, le permitió más gente venir. Y Estados Unidos permitió que aquel año vinieran 1000 en vez de 250. No sé si me estoy extendiendo demasiado. No, pero está muy bien porque esto nos ayuda mucho a entender cómo fueron. Y ahí vinieron muchos amigos míos que vinimos para Nueva York, Manhattan, íbamos a las sociedades españolas, el Club España, en la calle 14, que tú has de conocer. Club España, creo que no hemos ido aún, creo que no hemos estado ahí en la 14. Que En se el llama Club Little, España. en una zona que se llama Little Spain. Que Sí, se llamaba lo Little conocemos. Spain. Sí, lo Little conocemos. Spain. Sí. Había muchos restaurantes. Y después está la Casa de Galicia, que fue Sí. fundada en 1940 y pico, Sí, 40 sí. por ahí, o durante la guerra fue. Sí, fue cuando los años todos en los que empezaron a abrir centros de gallegos, tanto en Latinoamérica como aquí, como en Norteamérica. Sí, Bueno, exacto. entonces, ahí es donde nosotros, como tú preguntabais, qué vida llevan los emigrantes. Tratas de estar en la sociedad con tus gente de tu zona, Sí, con toda la cultura y La todo cultura, eso. sí. La cultura es en las sociedades gallegas y españolas. Y ahora vamos a entrar más en detalle en eso, pero antes de eso, ¿cómo recuerdas? Porque es verdad que este es un dato que yo desconocía en este caso y me encanta el estar ahora mismo teniendo esta conversación. Entonces, tú de pequeño migras a México, pero después volvéis a España por la situación de tu padre, después tu madre decide separarse en aquellos años, y ese dato que decías, ¿no? La primera mujer que del campo. Del campo. Y entonces después, ya cuando tenéis esa residencia, os venís para aquí, para Manhattan, para Nueva York. ¿Cómo recuerdas? ¿Qué recuerdos tienes? Eso fue un choque brutal. Claro, ¿qué recuerdos tienes, Manuel, de cuando tú llegaste de esos primeros días en la ciudad? Yo también soy un caso típico en España, en Galicia. Ok. Porque mis abuelos decidieron que me enviaran a estudiar. Y para estudiar bachillerato, en aquel tiempo tenías que ir por la ciudad. En caso de en Pontevedra, podías estudiar en Pontevedra o en Marín. Yo fui a un colegio interno en Marín desde 1955 más o menos a 1959. Estudié bachillerato en Marín, Pontevedra, en los Padres Paules. No sé si los conoces. No. Son de San Vicente de Paúl, es una orden religiosa. Sí, eso sí que me suena. Sí. Bueno, entonces yo termino bachillerato y nos llega la noticia, que yo no sabía, que nos han aprobado para venir para Estados Unidos. Eso fue en más o menos diciembre de 1959. Okay. Y en abril de 1960 nos venimos en barco, que los barcos que venían siempre era una pareja de barcos que existía para viajar hasta América. ¿Y cuánto era el trayecto? ¿Cuánto tardaba? Fue corto.
fueron de Vigo a Nueva York directo 9 días, Ah, en el Covadonga. ok. Había dos barcos, una pareja, el Guadalupe y el Covadonga. Siempre hacían dos. Uno iba de Nueva York a Vigo y otro iba de Vigo a Nueva York. No sé si se encontraban en el camino. Eso es muy curioso, no, muy curioso porque es algo que desconocíamos. Entonces esto... Y entonces una vez Y el barco es bastante bueno, pero que ahora os recopilo un poco Sí. que para México, cuando yo tenía 6 Sí, años, sí. en 1948, fuimos en avión. En avión. Yo creo que nadie había viajado todavía en avión todavía. En aquel tiempo fuimos a Madrid, Del- fuimos en tren, el tren de aquellos tiempos, que era toda la noche, que ibas hasta Sí, Madrid. sí, sí. Fuimos ahí una semana para preparar todo y ahí cogimos el avión para México, que ese sí duró 36 horas, me parece. Y ahora te quedas... Porque hicieron escala. Había que hacer escala. Había que hacer escala, sí, claro, de aquella... Hombre, Tú eres muy inteligente. 1900, ¿Cómo lo sabían? Tengo que explicarse a todo el mundo. 1948, imaginaros en ese año, ¿no? El viajar desde... o sea, Madrid, siendo de una aldea, ¿no? Sí, 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 de sí. 10 casas. Sí, es que- Y yo además, también de esas aldeas, de tanto por parte de mi madre, de mi padre, ¿no? Una en Coruña, otra en Lugo. En el 48 viajar a México en avión de aquella, con los recursos, porque Y había Galicia realmente... se estrellaban muchos aviones. Claro, aquella. se estrellaban muchos aviones y además Galicia, pues en aquellos años, ¿no? De la posguerra. posguerra civil, pues sí que es verdad que los recursos en Galicia eran muy, bueno, en general en España, pero en Galicia incluso si cabe más, eran mucho menos, ¿no? Entonces, Pero mi padre fue el que pagó ese. claro, el que pagó, pero Eso digo estaba que, en México. que por eso toda esa historia, Yo no sé por qué fuimos en avión, porque todo el mundo iba en barco. y vinieron en avión. Bueno, y entonces una cosa, para volver a la parte de cuando ya vienen en el barco. Espera, te voy a Sí. decir de los barcos. Entonces regresamos en 1952 y había dos parejas también, una pareja de barcos que era el Marqués de Comillas y el Magallanes, Ok. mucho más antiguos. Y nosotros regresamos de México a Galicia en el Magallanes, 1952, que hizo escala en La Habana y en Nueva York. Hizo escala en Nueva York en 1952 y ahí conocí yo a mis abuelos que estaban aquí y a unos tíos y los primos que ya vivían aquí. Que ya Pero solo estuvimos un día. Y solo los conociste y ya después os cogí el fuiste barco otra vez de vuelta. de vuelta otra vez. Y ahí yo me enfermé muchísimo porque aquellos barcos eran muy, muy antiguos y yo no pude estar con mis padres en el camarote y tuve que ir para abajo, debajo del agua allá con los marinos. Con los marinos. Solo sí, tenía sí, 10 que años yo. Y me Y estaba enfermé. solo allí malito. Sí, vomitaba todo el tiempo. Y enfermo y mareado. ¿Y eso era por el tema del barco o era por...? Entre el barco y estar allá sin tener experiencia, Sí, sí, acostumbrado, claro. Acostumbrado. allá debajo del agua, allá en Sí, sí. ese sitio Sí, que, sí, que sí. se movía mucho. Sí, sí. Te lo digo porque cuando vine en el barco también otra vez y era otro, el Covadonga. Sí, sí, el Covadonga, en el que viniste. Yo tenía, yo digo, me voy a enfermar otra vez. Pero no es porque era un barco mucho más moderno y venían más arriba en cubierta y todo eso y mucho menos tiempo, ¿no? Vale. Eso es así. Y- Pero llegué a Nueva York y yo venía acostumbrado en Galicia, en aquel tiempo principalmente, todas las películas, el 90% eran norteamericanas. Sí, sí, Y sí. todo era muy bello, muy Sí, bonito. Muy bonito. Las ciudades, todas las películas. Hasta Yo creí que era llegaste- como las películas. hasta que llegaste a Nueva Cuando York. llego a Nueva York, es comportamiento. Eso se lo digo para otros que quieren emigrar, que sepan que no es como ellos se creen en el cine ni en las películas. Hay que venir y visitar. Visita primero una semana o dos antes de emigrar a América, principalmente. A ver si te gusta. Pero claro, de aquella había mucha necesidad en Galicia. Entonces, había que emigrar. no entonces importa. había que emigrar, no No, había no, otra. no había otra. Pero sí que me parece muy, muy curioso esto que me acabas de decir. Bueno, también decir a todas las personas que Manuel y yo nos acabamos de conocer ahora. Hemos hablado pues por teléfono dos Es como o tres si nos veces. conociéramos mucho pero es tiempo. como si nos, exacto, es como si nos conociéramos de mucho tiempo, ¿no? Pero es muy curioso esto que comenta Manuel, porque es verdad que nosotros que hemos venido por mi trabajo a vivir a Estados Unidos hace 1 año y 8 meses, 1 año y 9 meses, es verdad lo que dices, que aún hoy que hay muchos recursos y que mi empresa ha sido la que me ha traído,
muchas veces en las películas ves una cosa y después son otras, ¿no? Exacto. Entonces, fue un impacto muy grande. ¿Qué había? Ahora, espera, te voy a decir, en Manhattan principalmente. Sí, Manhattan, Vas sí. a ver la gran ciudad, Nueva York. Vino o de un pueblo, o Sí. de una ciudad pequeña, Pontevedra y Marín, a Nueva York, de 8 millones de habitantes, Manhattan. Y allí todo el transporte era por el metro, que aquí le llaman subway, Sí, el subway, sí. que es todo bajo tierra. Sí, sí. O sea, sales a la mañana y te metes en el metro Sí. al trabajo y después regresas, ya a lo mejor está oscuro si es invierno, y después yo estudiaba de noche y tenía que cogerlo otra vez para ir a la universidad. Ah, claro, porque tú acababas de terminar el bachillerato y entonces vienes y entonces... Llegamos en abril, 1960. Sí, sí. Yo inglés había estudiado en el colegio de bachillerato, inglés, pero cuando llegas aquí no te entiende nadie, porque pronuncias mal. Pronuncias mal. Y además hay que encadenar todas las frases. Sí. O sea, aquí en inglés es un inglés diferente al que estudias. Totalmente. Esto me pasó a mí con 21 cuando me fui a Londres. Bueno. Cuando me pasó, bueno, está también mi mujer aquí participando de esta conversación, pero sí que es verdad que a mí me pasó cuando yo también pensé que iba preparado para hablar inglés, me voy a Londres a trabajar y me di cuenta de que no entendía ni me entendían. Yo tengo anécdotas, una anécdota rápido. Yo podía leer el periódico en inglés, Sí. New York Times. Sí, sí. Podía, pero después, cuando fui a trabajar, pero claro, aquí nosotros, lo bueno de hablar español, que es una lengua internacional. Yo defiendo mucho el español, el castellano, lo defiendo mucho. Porque había aquí la migración puertorriqueña, es lo que había, no había de Hispanoamérica de aquel tiempo. Eran puertorriqueños, porque ellos son legales. Sí, sí, legales, sí. Ellos sí, son sí. legales. Sí, Y sí. había como 1 millón en Nueva York. Y estamos los gallegos, y ahí se casaron muchos gallegos con mujeres Con puertorriqueñas. puertorriqueñas. Y después llegaron la migración cubana, son las que le vinieron de refugiados. Que se Ah, sí, fueron- por toda la historia que vinieron a había. vivir a Union City, New Jersey, la inmensa mayoría. Pero iban a Nueva York a los bailes a Casa Galicia. Entonces ahí conocieron a gallegos, y mi primera mujer era cubana, y me divorcié, y mi segunda también otra vez cubana. O sea, a mí me dicen que cometí el error 2 veces. Entonces, una cosa, tu mujer, la que falleció hace 6 años, que además nos lo has contado hace un rato, también era cubana. Sí. Pero los cubanos para nosotros eran hijos de De- españoles totalmente. o nietos o bisnietos. La inmensa mayoría es descendientes españoles. Entonces, culturalmente para nosotros eran muy afines y por eso pues nos conocemos mucho y integramos fácilmente. Y por eso, porque aquí casi todos éramos hombres. Mujeres de Galicia o españolas había pocas. O sea, veníais casi todos los que venían erais eran hombres solteros. solteros. Casi todos, en aquel Y tiempo. una cosa, entonces, empiezas a hacer tu carrera Me universitaria. esperé un año Sí. para aprender suficiente inglés Sí. para ir a la universidad. Ok, y en ese año estuviste trabajando. Estuve trabajando, ¿Dónde trabajabas? yo empecé trabajando en una fábrica, Ah, porque no sabía inglés. Ya no sabía inglés, coges el trabajo, todo el mundo trabaja lo que se llama aquí factoría. Factoría. Dicen los hispanos. Sí, sí, factoría. Una factoría. y había mucho, además, aquí. Había mucho trabajo de factoría. ¿Se ganaba bien de aquella? No, ganabas muy poco. Muy poco, ¿no? O sea, el salario mínimo, Sí. que aquel tiempo era $1 la hora. Pero claro, también en el metro te costaba 15 centavos. 15 centavos. Y ahora ok. te cuesta $3. Sí, O sea, sí. La inflación y el alquiler del apartamento eran $100 al mes En Manhattan. en Manhattan. Eso ahora mismo por $100. Y la inmensa mayoría también vivía en apartamentos de renta de control. De renta de control. Y O eso sea, que no estaba. podían subir solo un poco al año. No Ah, vale. podían subir lo que quisieran. Eso puede ser lo que le llaman los co-ops. No, sí, no. Todavía existe renta de control de los que vienen heredados. Eso nunca se termina. Y eso nunca se termina. Eso es para. O sea, eso Sí, es. lo que pasa es que ahora fueron subiendo con el costo de la vida y ahora, y ahora son bastante. Los alquileres de renta de control ya serán como $1.000, supongo. Ahora los que son del mercado son 2.000 para arriba. Bueno, claro, ¿no? Sí, sí, no. Ahora, claro, ahora todo eso Todo ha subió cambiado. muchísimo. Todo eso ha cambiado mucho porque estamos hablando además de una diferencia de 60 años. Una Claro, anécdota 65 rápida del años. inglés. Cuando yo estuve en la calle 42, que es Manhattan, Times Square, Sí, Times Square. yo estaba allí un día y fui a un diner, Sí, a un que diner. ahora hay pocos, pero Sí. aquel tiempo había, y me senté y creo que pedí un helado
Y me dijo un tío mío, cuando pides un helado, siempre pide agua. Entonces yo pedí agua y dije, water. Y había una mujer vieja de esas, pesadas, y dice, what? Y dije yo, water. Y dice ella, what? Pues eran pesados, no querían como ni entender siquiera en aquel tiempo. En aquel tiempo no conocían a los hispanos, los únicos que conocían a los puertorriqueños que era gente pobre. Entonces ellos no conocían... No conocían no sabían dónde estaba España tampoco. No, claro, me imagino que no sabían. A ver... Entonces por fin me dijo, por fin apunté y dijo, water. Water. Exacto. Pues esto, muy bien que traigas esto a la conversación, porque hace poco tiempo nos visitaron unos buenos amigos de Madrid. El nombre de esta amiga en concreto es Andrea, y ella nos dijo la misma anécdota. Estaba en un hotel aquí en Jersey City el año pasado, y entonces le dice, can I get water? What? Sí. Water. No, y es water. Water, ¿no? Entonces, por eso es muy curioso. He oído que también se repitiera es muy curioso, ¿no? Es muy curioso que ahora mismo, Manuel, digas esto de hace 65 años, cuando ahora el 2024 después, les ha pasado. Frases completas. Sí. Entonces yo estaba trabajando con puertorriqueños en la fábrica. Estuve 3 meses, pero después ya fui a otro sitio ganando más, que era en otro sitio que era de un trabajo de fundición de cobre y aluminio, que eran unos emigrantes alemanes. Okay. Que el tipo era muy bruto. Pero entonces yo le decía cómo hacer cosas, pero como yo era español o algo, se creía que no sabía. Y la madre me decía, yo sé que tú sabes, pero mi hijo no lo quiere reconocer. Pero entonces, con los puertorriqueños, yo los oía decir, what do you want? What do you want? Yo decía, ¿qué carajo es eso? No sabía qué quería decir. Entonces le dije, ¿qué quiere decir what do you want? Yo solo solía y dice, esto es ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces escribí, what do you want? Yo había aprendido what do you want, pero se pronuncia what do you want. What do you want? Entonces dije yo, ahora voy a aprender yo inglés. Ahora voy a aprender frases hechas. Y así fue que aprendí frases hechas de ahí para adelante y aprendí inglés así. Esto mi mujer, que está sintiendo, que es la que está haciendo aquí otros planos de cámara, sí que es verdad que lo dice mucho. Las expresiones ya hechas ayudan mucho a hilar todas las conversaciones. Exacto. Sí. Pues una cosa muy importante que también quiero volver ahora para hacer un inciso aquí en la conversación. Las oportunidades entiendo que eran muchas las que había aquí cuando llegaste comparado con lo que había en Galicia en aquellos años. Bueno, en Galicia yo no trabajé nunca para una empresa. Sí, porque tenía 18 años. Porque además tú estabas estudiando. Sí, pero los demás que emigraron eran del campo, claro, rural. Sí. Ahí trabajas en casa, era la economía de subsistencia. Claro, de subsistencia, sí, de plantar tus patatas, de tener maíz, el cerdo, el cerdo, las vacas, los animales, y eso es lo que es. Que de hecho... Que todavía hay ahora, pero poco. En casa de mis abuelos, donde es mi padre, en una aldea de Lugo, ahí sí que es mis primos, que son los que se han quedado, y mis tíos con la casa de mis abuelos, ahí siguen teniendo mucho de esa economía de los cerdos, de toda la parte de... Ahora te voy a decir una cosa. Allí la gente emigraron todos de la zona montañosa donde yo soy, que es en las Rías Baixas, que son, por ejemplo, la de Pontevedra, de Vigo y Villa García. En todas las rías desemboca un río. Y en la ría de Pontevedra desemboca el río Lérez. Sí, y en la de Vigo desemboca el río Verdugo. ¿Verdugo? El río Verdugo es conocido porque desemboca en Arcade o Puente Sampaio. Arcade, las buenas ostras que hay en esa zona. Pero ahí hay un puente romano, que es el Puente Sampaio. Puente Sampaio. O Ponte Sampaio. Sí. Que es ahí una famosa batalla que fue derrotado primero Napoleón en 1808-1810. Eso lo estudiamos nosotros en la historia. En la historia, sí. Pero ahora quizá la historia de España se enseña diferente. Sí, pero eso lo estudiaste tú en la historia. Y en Puente Caldelas, que es el partido judicial, también ahí hubo una batalla. Sí. Y tú vas por el río arriba, vas subiendo hacia la montaña hasta que llegas donde éramos nosotros, de la montaña, a 800 metros sobre el nivel del mar. Y ahí en la montaña era tierra mala, no era fértil la mayoría. Entonces, lo único que había es emigrar. Ahora,
mucha gente que eran canteiros. La Pontevedra, la gente... Sí, sí, mucho eran canteiros. Por eso Entonces las casas, si son de piedra. cualquiera visita toda la zona de Pontevedra, las Todo de casas piedra. son de piedra, sí. Pero también trabajaban en el resto de España, iban a Cataluña, a Madrid, los canteiros, Sí, para hacer todas las casas de piedra. Y eso era una salida, emigrar al resto de España. Pero allí donde somos nosotros prefirieron emigrar a América, porque ahí en América no ibas a trabajar manualmente, en Hispanoamérica, trabajabas de negociante, De negociante, sí. de emprendedor. Sí. Porque, entiéndela, porque Sí, la sí. gente indígena trabaja por mucho menos. Sí, claro, comparado, y entonces esas eran unas grandes, o sea, la visión era mucho más grande el venir a América para esa parte de comerciantes, no, Ahora te voy a explicar en la diferencia de migraciones, ¿no? Del interior, donde soy yo, vinieron casi todos para México, que eso mucha gente no lo sabe. Y para Estados Unidos vinieron los de la costa. Los de la costa, todo, claro. Empiezas, cuando yo llegué, la mayoría eran de Sada y Mera. De Sadeimera, sí, muy De cerca aquí, además de donde soy yo. Rita. Sí. Y bueno, donde Rita también, sí. Está Bergondo, está Bergondo. Sí, Rita es otra persona que estará también en esta serie de podcast de historias gallegas en Nueva York, que fue la primera mujer presidenta de la Casa de Galicia. ¿Y por qué ellos venían para Estados Unidos? Porque se quedaban de los barcos cuando venían a Nueva York y otras partes, y aquí se ganaba comparativamente como empleado, como trabajo manual, mucho más que en España. Muchísimo más, claro. Especialmente en la construcción. Todo lo que era construcción, pintura, todo eso, estabas, por lo general, tenían sindicatos, buenos sindicatos. La Union, ¿no? La Unión. Sí, la Unión. No, sí, el Union. Y tenían salarios muy altos, y entonces ahí la gente fue progresando. Pero los que estábamos en mi zona, emigraron a México, todos eran empleados, montaron negocios de ropa, de mueblerías y hoteles. Sí, entonces a distribuir. Estoy hablando de 70 y 60 años atrás. Distribución, negocios de comercio, lo que contabas antes, sí. Vale, una cosa que quiero ahora para toda esa comunidad gallega, ¿no? Que os juntabais en Casa Galicia, entiendo que era el centro. Los sábados había baile. Había baile, siempre. Y nosotros queríamos ir al baile, claro, a conocer chicas, claro. Que era lo nuestro. Entonces, ese era el nexo de unión, ¿no? Ahí era también donde... teníamos fútbol, también jugábamos al fútbol. Y también al fútbol. Algunos. Pero ese era el... Había ligas de fútbol pero aficionados. ¿Era el Club Iberia ya, de aquella o no? Iberia sí había, pero era en Queens, en el barrio de Queens. De Queens. Sí. Nosotros en Manhattan había otras ligas. Otras ligas, ok. Y había ligas todos hechos de extranjeros. Empezaron a llegar gente de Hispanoamérica, había alemanes, italianos y españoles gallegos. Tenían las ligas y jugábamos fútbol. Era otra diversión. O sea, que digamos que era tanto el fútbol, pero sobre todo con la comunidad gallega, era más Casa Galicia. ¿O realmente hacíais otras cosas fuera de Casa Galicia? Había dos clubes. Había otro club. No, bueno, había un club que se llama el Club España, que fue fundado... El que decías antes de la calle 14, ¿no? Sí. Y allí había uno que se llamaba La Nacional. ¿Oíste hablar de La Nacional? La Nacional me suena, pero no hemos... Muy importante. Esa fue fundada en 1850. Me han dicho que incluso además se come bien ahí. Bueno, ahora. Sí, que ahora, no sé cómo era antes, pero he escuchado... Esa es otra historia. Esa es otra historia, sí, pero... Vale, entonces... En nuestro mundo, y especialmente yo, que vivía cerca, en la Manhattan, cerca de la calle 14, ¿sí? Que le llaman Chelsea. Chelsea. De hecho, Rita también vive en Chelsea. Entonces, ahí queda cerca del Village. ¿Del Village? Ok. El Village es una zona antigua de Nueva York. Y entonces ahí ibas a caminar los fines de semana. Éramos un grupo, íbamos a caminar por ahí. Y entonces, los que queríamos salir un poco de la parte hispana, íbamos a los bailes, a las discotecas. Llegaron las discotecas. Antes no existían, en los años 60 y pico. Pero empezaron las discotecas. Sí. Discoteca y con el rock and roll. Sí. Nosotros odiamos el rock and roll. Odiabais el rock and roll, no quería. Porque nosotros queríamos agarrar. Claro, bueno, la cultura y ahora ya que dices esto, Manuel, la cultura de verbenas de Galicia, ¿no? Sí. Está muy basada en todo, pues lo que los pasodobles, era mucho la todos parte... bailamos. Todos bailamos. En aquel tiempo era bailar. Claro, porque sabíamos bailar. Porque yo recuerdo desde pequeño con mis abuelas, con las hermanas de mis abuelas,
todo de siempre bailar en todas las sesiones vermú, en todas las verbenas, y siempre era más el bailar agarrado, claro. Y así conoces mejor a las chicas, ¿no? También, exacto, sí, Hay sí, una por supuesto. oportunidad. Por supuesto. Y, bueno, eso es otro hablar, Sí, no. otra historia. Yo trabajé, me llevó un año, aprendí suficiente inglés, porque fíjate bien, me di cuenta de una cosa. Yo tenía un primo que vivía aquí, sabía inglés. Sí. Él tenía 16 años, 18. Entonces dije yo, hablamos inglés, quiero hablar inglés. Pero mi hermano, que llevamos aquí 3 meses, después de 3 meses, mi hermano ya entendía más inglés que yo. Y él no había estudiado inglés en España, solo tenía 10 años. ¿Por qué? Porque lo aprendió en el parque jugando al béisbol, aprendió frases hechas, nada más. Nada más. Entonces yo me di cuenta, así yo fue como aprendí rápido. Y entonces, sí, perdona por interrumpirte, pero entonces tú ese año te enfocas, tú empiezas a anotarte tus frases hechas que te van a ayudar a poder comunicarte perfectamente en el idioma. E ir a la universidad. Y entonces ir a la universidad, vale. Una vez, ¿qué es lo que estudiaste? Yo estudié ingeniería electrónica. Perfecto. Y entonces, una vez que terminas de estudiar... Que me llevó muchos años. Que me llevó 6 años y pico. Vale, pero Porque yo iba de noche... porque trabajabas de... Part-time. Claro, part-time. Porque claro, pero por eso... Yo trabajaba de día. Claro, tú de día trabajabas en la factoría. Y No, después ya cambié de trabajo, claro. ¿Y dónde...? Después, al final, un trabajo que tuve, trabajé en la biblioteca de Nueva York. Ah, es increíble cómo las cosas se unen, ¿no? El otro día nos estuvieron haciendo un tour privado, gracias a una persona que ha conocido mi mujer, Virginia, sí. En la biblioteca de Nueva York. Si tiene kilómetros y kilómetros de estantes de libros. Me han dicho que hay muchas cosas debajo que van incluso por Bryant Ahí Park. venían todos los libros que se publicaban en España, casi todos llegaba un ejemplar regalado. Sí. Y ellos, la Biblioteca de Nueva York, todo el mundo que publicaba libros tenía que regalarle uno. Ellos no compraban nada. Y todas las empresas y todo les gustaba Nueva York porque era prestigio estar en la Biblioteca de Nueva York. Entonces, yo trabajé ahí y había un amigo mío que estaba en esa sección que él miraba los libros españoles, los libros de España, y también ahí yo me leí muchos autores de la generación del 98. Del 98. Fue ahí, porque yo en Nueva York, en España, no había ni biblioteca. Había una biblioteca en Pontevedra, sí. Pero no te dejaban ir. No sé por qué le querían. ¿Y entonces cuántos años? El Instituto de Pontevedra. ¿Y cuántos años estás trabajando en la biblioteca? Estoy como unos 4 años. Mientras tú hacías part-time study, ¿no? Porque estudiabas de noche para ganarte la vida de día. Hasta el último año, que yo ya era mucho estrés, demasiado, y yo le dije a mi madre, no puedo seguir, tengo que o estudiar full time o trabajar, para acabar, si no, yo no termino. Se lo dije. Y mi madre se asustó, me dice, no, me prestó dinero. Fillo, termina de estudiar. y acabé, si no me más tiempo. Y entonces era la época, gradué en septiembre de 1967, porque aquí se graduó uno en junio, ¿no? Sí. Pero a mí me he quedado una asignatura. Y entonces fue a septiembre. Sí. Pero ya yo, en aquel tiempo, fíjate bien, ya tuve, creo que 6 ofertas de trabajo. 6 ofertas de trabajo y empezaste ya a trabajar como ingeniero electrónico. Ya salí, ya empecé. Y entonces... Excepto un mes que dije, no, voy a España un mes o más, no me acuerdo, porque después ya aquí las vacaciones solo eran 2 semanas. Solo tenías 2 semanas de vacaciones al año. Entonces digo yo, voy ahora y me aprovecho. Aprovechaste, entonces te fuiste a España. Cuando llegué ya tenía trabajo. Yo ya había firmado en junio. ¿De qué año estamos hablando? 1967. O sea, 67. ¿Y cuando volviste a España ahí, cómo viste España? Bueno, yo había vuelto ya en 1965. Ya habías vuelto 2 años antes. Vale, ok, perfecto. Después yo iba todos los años a Galicia. Sí. Pero iba a Galicia, claro. Sí, solo a Galicia. Yo quería ir a la aldea y los amigos y ir a las fiestas y estar en la casa que nosotros teníamos. Bueno, lo que me pasa a mí también ahora, que nosotros somos los emigrantes. Es la morriña también. De hecho, mira la camiseta que traigo hoy, ¿no? Mira la camiseta que traigo hoy, efectivamente, ¿no? ¿Y ahora que dices tú ya esto, Manuel, la palabra morriña, ¿qué significa para ti la palabra morriña? La morriña para mí, no todo el mundo es igual. Hay muchos gallegos aquí que viven, no tienen morriña ninguna. ¿Tú tenías morriña? Sí, depende. Hay algunos que tienen, otros que no. Y mi morriña ya me viene cuando emigré a México de niño. Claro. Yo ya añoraba, para mí no existía España. Yo para mí decía era España, ¿no? Decía, mamá, ¿cuándo vamos para España? Para España, claro. Yo siempre quería. Yo creo que eso influyó en mi madre y mi padre para volver. Para volver.
Claro. Pero yo tenía hermano, yo tenía una hermana y después en México nació un hermano. ¿Viven aún alguno de tus hermanos? No, todo el mundo falleció en mi familia. Yo soy el núcleo que queda. Todo el mundo Es falleció. la familia que se llama aquí nuclear. Los padres, los hermanos. Los padres, los hermanos. Yo tengo ya primos, Sí, como sí. Sarita, y somos muchos primos. Porque de aquellos abuelos... Sara, que también estará Sí. en esta serie de podcast. Me y de puedes llamar charlas. Sarita si quieres. Sarita también estará, que de hecho, gracias a Sara, hoy estoy aquí con su primo, con Es Manuel. un pequeño mundo este. Sí, sí, es un pequeño mundo, sí, sí. Entonces, directamente terminas, empiezas a ganar, entiendo, un buen salario Bueno, te comparado. voy a decir porque fue una época diferente. ¿Y yo por qué estudiaste esa carrera? Esa carrera, claro, a mí me gustó, a mí nos gustó, a mí y otros, porque era la televisión, empezó a venir la televisión, que era en blanco y negro, y después la era espacial. Fue cuando empezó los satélites, en 1960 y algo, y después el programa de ir a la Luna. Sí, exacto. Sí, Entonces, sí. muchos se dedicaron a la carrera de ingeniería electrónica porque eres donde íbamos a trabajar relacionado con todo eso, el mundo tecnológico. El mundo tecnológico empezó en esa época. Los transitores, La revolución, claro, la revolución. los transitores llegaron en esa época, en los 60. Se inventaron en los 50 aquí en New Jersey, Sí. porque antes era todo. Entonces empezó la época de la electrónica. Y entonces ahí tienes muchas oportunidades con lo que habías estudiado. Y claro, pues que había mucho trabajo con toda la inversión del gobierno federal y todo en el espacio y todas las empresas. Y entonces, ¿toda tu vida la pasas trabajando ya como ingeniero? Bueno, trabajé y eso es... Claro, soy un emigrante atípico, Sí. porque era el único que fui a trabajar y ahí trabajamos para equipos para los astronautas. Una compañía que se llama RCA. ¿Oíste hablar de RCA? No, no he oído hablar. ¿Nunca viste la propaganda de RCA Víctor cuando era la vitrola? Antiguamente no había electricidad en las aldeas ni en muchos sitios. Y se le daba con una manivela Sí, y sí. el tocadiscos. Sí. Y la vitrola, pues había la propaganda, eran hechos por RCA y tenía un perro también allí, la foto. Ok. Pues si tú pones RCA Víctor en Lo buscaré, Google, en Google. vas a verlo. Sí, lo buscaré. Pues esa era una gran empresa. O si no, de se lo aquella. preguntamos a la inteligencia artificial, ¿no? Claro, A claro, ChatGPT, claro. Claro, exacto. Vale, entonces, tu vida, y ya para cerrar el capítulo de tu vida profesional y el cómo te ganaste la vida, Cambié de trabajo, fui a trabajar a la compañía telefónica. y entonces ya estuviste trabajando ahí. Telefónica hasta que después me retiré ¿Sí? por motivos de salud. Por motivos de salud. ¿Y en qué año te retiraste? 1983. En el 83. 84, perdóname. Entiendo que siendo para la compañía telefónica de Estados Unidos, entiendo que... No es por Estados Unidos, iba por estado. Era New Jersey. ¿Era New York o New Jersey en este caso? New Jersey Bell. Todos New eran Jersey Bell. Bell. Ok. En todo Estados Unidos porque eran Bell, Abraham Bell, que inventó el teléfono Sí. a todo el mundo y creó ATT, American AT&T, Telephone and yeah. Telegraph. AT&T. American Yeah, Telephone y entonces en todos los estados había una compañía que era semi-independiente, que era New Jersey Bell, New York Tel, y en todos los estados. Entonces, bueno. Y una cosa... Y después me dediqué tengo un negocio de cuando llegaron las antenas satélites, Sí. para ver, todos queríamos mirar fútbol, y además televisión española, Querías que ver... llegó en el año 80 y pico, y yo me dediqué a tener una pequeña empresa de instalación de antenas satélites para los emigrantes aquí. ¿Y tu equipo? ¿El Deportivo o el Celta? Yo soy del Celta. Del Celta, Yo soy de claro. Pontevedra. Yo del Deportivo, pero aquí nos estamos haciendo buenos amigos. Aquí sí. Entonces, es muy curioso. Yo sé la canción del Celta de aquella época. Te sabes las canciones del Celta de aquella época. Pero, Bueno, otro día hacemos otro podcast. Otro día hacemos otro. Vamos a hacer un podcast de las canciones, de anécdotas. De anécdotas, eso, exacto. Y entonces, vale, mirando... Bueno, antes de entrar en esa última parte, ¿qué diferencias son culturales crees que son las que más en todos estos años, y sobre todo al principio, ¿no? Cuando llegaste? Es duro la migración en los primeros años, especialmente en los 60, porque no tenemos teléfono de llamar. Por ejemplo, no podías llamar a tu familia por teléfono, no tenían teléfono en la aldea.
no había electricidad. ¿Pasabas todo el año sin hablar con la familia? No, yo hablaba con mi padre una vez al año. Una vez al año. Y lo llamaba porque se había ido a un hospital en Pontevedra y llamaba al hospital. Si no, no podía hablar. No podías, claro. Y con nadie. Entonces, añoraba, y era ahí, por eso queríamos ir a España, pues, a Galicia. ¿Llorabas mucho o no? No, yo no lloraba. ¿No? Pero añoraba. Añorabas. No, porque es verdad que yo lo veo en nosotros, ¿no? Hemos llegado hace un año y pico, echas mucho de menos a la familia todo, pero hoy en día, pues eso, tienes la videollamada, hablas todos los días si quieres, todo, Ha cambiado, ¿no? Todo completamente. Claro, exacto. Ese teléfono móvil ha sido fantástico para los inmigrantes. Para los inmigrantes, claro. Los ves ahora en Hispanoamérica, los Sí. inmigrantes de Hispanoamérica Sí, ahora, que empezaron sí. a venir en los años 80 Sí, sí, sí. para adelante, de Colombia, Sí. de Ecuador, de todo De todo, Centroamérica, Centroamérica, sí. y de México, y todos son gente, mayormente son gente indígena Sí. o mestizos. Sí. Mestizo, ¿verdad? Sí. Gente pobre y todo, pero sabe manejar el móvil y hablan todos los días con su familia. Con su familia, Así- totalmente, es verdad. No es hay- muy curioso. Y este la dato. puedes ver. Y la puedes ver, eso. Mira, el otro día mis padres, o sea, decían, bueno, os sentimos, aunque os echamos de menos, os sentimos tal porque os vemos todos los días, efectivamente. Eso me pasó con mi primera hija de mi primer matrimonio. Porque se había ido a Hispanoamérica, Sí. yo la añoraba mucho, pero con el móvil empezó a hablar y después, ahora vive en Florida, Sí. nosotros vivimos en New Jersey, Sí. y hablo y la veo, hablamos por vídeo. ¿Te gusta más Florida o New Jersey? Bueno, depende, si te gusta la playa y el mar, es mejor Florida. ¿A ti qué te gusta más? A mí me gusta mucho la playa y el mar, Entonces te gusta Florida. pero no me gusta el calor. Y ahí hace mucho calor. Mucho Sí, calor. sí, hace mucho calor. Excepto invierno es muy bueno. Sí, Muy sí, bueno, sí. fantástico. Sí, Pero hemos estado y ahora otra hace- cosa, a mí me gustan las montañas. Y A mí Florida también. es todo llano. Sí, ahí es todo llano, sí. Y yo soy de Galicia. Sí, sí, yo sí. soy de la Sí, montaña. sí, sí. Me gustan las montañas y ¿Cuándo- el paisaje. ¿Cuándo es la última vez que has visitado Galicia? ¿Que visitaste Galicia? Pues ahora, no sé si fue el año pasado, que se me olvidó. ¿Fue el año pasado o hace 2 años? Ah. Yo creo que fue hace 2 años. Porque ¿Y cómo la- cuando y la cómo- pandemia no fui. Sí. Fueron 3 años sin ir. Sí. Del 20, 21 y 22. Y el 23 creo. El 23 fui por primera vez, después de varios años. Porque yo iba todos los años a Galicia. ¿Y cómo encontraste Galicia esta Bueno, última vez es que que fuiste? yo en el 65 Sí. ya encontré un contraste Ya de aquella. ya de aquella, porque fui a Marín para ver a amigos que Sí, sí. habían estudiado y estábamos en un sitio allí que había un sitio de tocaban música, Ujú. que tú le ponías monedas. Las ¿Cómo monedas, le sí. llamaban eso? Sí, bueno, las máquinas. Gramolas. Las gramolas, muchas Y veo que le gracias. están poniendo música norteamericana. En Marín. En Marín, Ah, sí, sí. en el 65. Dije yo, ostras, yo me enfadé. Yo era contra la cultura Norteamericana, sí. Yo me rebelaba. Sí. Porque a mí me gustaba la cultura que yo había criado y la gaita gallega. Claro. Porque cuando yo, en aquellos tiempos, era la gaita gallega y la música. ¿Tocabas la gaita? No, yo no tocaba la No. gaita. Yo no fui muy músico. Yo sí, yo tocaba la gaita. Bueno, pues entonces. Ahora la he dejado, me Otro gustaría día, volver. para otro podcast. No, me gustaría volver, pero no, lo he dejado hace tiempo ya, sí. Y entonces fue para las nuevas generaciones no existe ese contraste. Que No, claro. la vivimos los que vinimos en aquella época. Imagino. Entonces, Claro, no existe si ese alguien contraste. quiere emigrar, como Claro, tú sí, sí, al sí. final quieres Esa es una de las preguntas, preguntas, sí. yo si quieres emigrar a América, a Estados Unidos principalmente, Sí. vente aquí una semana o 2. Sí, Mejor me 2 gusta, semanas. me gusta eso, me Y gusta no eso. es caro, no es caro. En No. invierno, Sí. en la época que es época baja, Sí. son 600 Ah, dólares. no, sí, el avión, $600, ida y sí. vuelta. Lo que es caro es aquí si uno quiere ir a comer En bien, o eso aquí es No, caro. no, claro, pero digo yo, No, venir, el sí. avión, El avión, sí, si el vas en avión. verano es caro. Sí, Te cuesta 1.400 Sí, dólares. de hecho estamos ahora nosotros para el tema, sí, es verdad que son caros, sí. 1.400. Pero en otra época del año, como dices bien, Ahora aquí no es caro si vas a comer hamburguesas y pizza. exacto, pero si te vas a sentar a un restaurante y a tomarte Eso es caro. eso es muy caro, sí. Vale, entonces, ya para ir cerrando un poco, ¿no? Todo. Estamos cerrando. Mirando hacia- Deja una Sí, incidencia. por supuesto. Mis amigos todos trabajaban en la pintura, pintores, trabajan en la construcción Construcción, sí. y todos se hicieron muy bien y muchos aquí, el mejor trabajo manual fue estibadores. Ah, los estibadores del puerto, De claro. Newark, de Newark. Los de Newark. Esos mucha- ganan mucho más que un graduado universitario. Había más que ingenieros ganaban. una comunidad gallega muy grande en el. Existe.
Y siguen trabajando, ¿no? En Newark, sí, en el puerto de Y Newark. fundaron el centro Orensano. Orensano, exacto, sí. Y esta gente, todos ganaban más de $100.000 al año. ¿De aquella? Bueno, desde hace 20 años. Desde hace 20 años, 100.000, pero estamos hablando... 150.000, Pero mucho. estamos hablando, hace 20 años, 100, $150.000 era mucho dinero. Un salario. Era mucho dinero ya. Claro. Y se hicieron ricos. Se hicieron ricos, claro, los Después estibadores. compraron casas, todos Sí. tenían su casa, y las casas subieron de valor enormemente. Claro. Ahora, si alguien quiere regresar a España, la casa la compraron por 80.000. ¿Y la venden ahora por cuánto? 700.000. O cerca de 1.000.000. 800.000, Sí, cerca de claro, 1.000.000. sí, totalmente. Ahí está Sí, el sí, negocio. sí. Ahí está el negocio. Pero claro, eso es una suerte, que subió todo, una barbaridad. Sí, totalmente. Vale. Entonces, mirando hacia atrás, Manuel. Sin ira. Mirando hacia atrás, sin ira. ¿Qué te enseñó a ti esta experiencia como inmigrante? Bueno, como inmigrante? yo prefería no haber emigrado, vale. en mi caso. Porque yo me gusta mucho la vida española, la vida en España. O sea, nosotros decimos... A nosotros también. A nosotros dice, en España se trabaja para vivir, aquí se vive para... No, se vive para trabajar. Ahí está el asunto. Porque aquí no existe diversión como en España, ni mucho menos. Es un contraste tremendo. Porque aquí pasas toda la semana del trabajo a casa y pones a mirar televisión. Pero porque no hay ese existen tema sitios social. para ir que te encuentras en sitios para el tapeo. No existe aquí. No existe. Así si quiero ver a un amigo, voy a su casa. O sea, tengo que llamar, dice, oye, ¿puedo ir por ahí? Claro. Yo con mis amigos miramos mucho fútbol a lo mejor y vamos a lo mejor a casa uno de otro y tal. Íbamos los fines de semana a los clubs, a los clubs de emigrantes. El Club España, A la la Casa Galicia, sí, sí. todo. ¿Al centro Orensano ibas o vas? Algunos al centro Orensano iban aquí los de Newark. Los de Newark. Que yo me crié más bien en Nueva York. Sí, Porque ¿cuándo es cuando te moviste tú de en el Nueva año York? 67, pero nunca me acostumbré a New Jersey mucho, la gente de New Jersey. Hay una diferencia cultural de los inmigrantes de New Jersey a los de Nueva York. Una diferencia. Los de New Jersey no saben andar en el tren. No están tan acostumbrados como los de la Gran Manzana, ¿no? En coche no van allí porque tienen miedo de conducir en Manhattan. Claro, sí. Bueno, yo sin embargo voy mucho también en el coche. Sí, a pero Manhattan. tú eres atípico. Sí, atípico, sí, totalmente. Y- Vale, y es el contraste como tú me preguntaste. ¿no? sí, y me gusta, o sea, tú ya has dado antes un consejo, ¿no? A otros gallegos que están pensando en mudarse a Nueva York, pues lo que dices, ¿no? Con toda tu experiencia, gran experiencia como inmigrante, el venir, ¿no? Y ver primero, ¿no? Pero también hoy en día es muy difícil venir legal. Sí, totalmente. Venir legal, pero no lo que recomiendo. No. Ahora es muy complicado estar aquí ilegal. Hay gente que viene y consiguen papeles ilegales. Sí. Aquí le llaman, ¿cómo le llaman los hispanos indios? Me dices, son trucos, le llaman Trucos. fake, en inglés. Fake. Sí, Y consiguen y trabajan. Sí. y trabajan. Sí, a ver, nosotros, es verdad que en mi caso, yo como soy trabajador trasladado, ¿no? De una empresa americana, pues entonces ahí sí. Si vienes con una empresa está muy bien. Pero sí que es verdad que hay que tener... Y a lo mejor solo vienes por 4 años, mucha gente. Sí, bueno, al final las visas, en mi caso, en nuestro caso, es de 3 años, se renueva 2 más y se renueva 2 hasta un máximo de 7. Hay mucha gente que viajan a Manhattan, están trabajando en empresas tecnológicas. Tecnológica, sí. O de empresas de negocios. Y esa es otra migración completamente diferente. Pero el que quiera venir y quedarse a lo mejor, que venga y que visite, y muchos tendrán familia, claro. Sí. Muchos vienen por la familia. Y otros, pues, bueno, eso queda para otro día. Para otro, exacto. ¿Y qué significa, Manuel, para ti la palabra hogar desde que estás lejos de Galicia? ¿Qué significa para ti la palabra hogar? Aquí hogar no hay. Porque aquí también uno se muda. Mucho, en este país, muchísimo. Bueno, depende. Depende del trabajo que tengas. Ahora es muy difícil comprar casa, porque ha subido mucho la propiedad aquí, como en España también. Mucho también, sí. Pero aquí mucho más. Sí. Especialmente los que viven cerca de las grandes ciudades, como Nueva York. Entonces, pero aquí casi todo el mundo vivía en alquiler. En Nueva York, todo el mundo alquiler. Porque en Manhattan no había casi propiedad, como en España, de pisos. No existía en aquel tiempo. No se podía comprar. No había. Solo era alquiler en Manhattan. Alquilar, sí. No, en Manhattan, en Queens, en Brooklyn, todo. Sí, todo. Porque existen
millones de pisos de alquiler. Aquí conocemos muy bien lo que es el alquiler. Sí. ¿Entiendes? Y después la gente que quería ya invertir empezó a comprar casas, pero de unifamiliares o de 2 familias. No pisos. Eso. Para alquilar, ¿no? Una alquilar. de la parte. No. Comprabas, tú podías comprar en Queens, que había casas ya unifamiliares, o en el Bronx, que tiene mala fama, pero no es todo así. No es todo así, no. Yo ahora que trabajo además y voy veces al Bronx, no es todo así, sí. En Queens fue donde se emigraron, los que vivían en Manhattan compraron en Queens, la mayoría. Casa de una o dos familias por lo regular. Y aquí muchos vinieron para New Jersey también, porque en la gran ciudad no había. En las grandes ciudades aquí era todo alquilar. Ahora hay, pero eso cambió hace unos 25 o 30 años. ¿Entiendes? Vale. Así que entonces... la palabra hogar, sí, bueno, era muy diferente. Entonces aquí cambiabas de apartamento. Sí. Y ahora también cuando compras casa empiezas por una casa pequeña, vieja o mejor, y después ya la vendes, ganas dinero y compras una mejor. Vas subiendo. Y aquí los norteamericanos había antes, la media era cada 7 años comprar una casa. Cada 7 años. Era la media, La media. O sea, unos más y otros menos. Okay. Eso es lo que me decían a mí los norteamericanos. Los norteamericanos, que yo conocía. Sí. Me decían eso. Yo tardé muchos años porque después me divorcié, después no sabía dónde iba a vivir y tal, y por fin compré. Estuve viviendo en mi casa casi 40 años, aquí en este mismo pueblo, en North Bergen. Aquí en North Bergen, en New Jersey. Y ahora, después que falleció mi esposa, la vendí y venía para un piso, pues yo no quería vivir en una casa. ¿Y compraste este? Compraste, sí, aquí se llaman condominios. Condominios, sí, condominios. Nosotros, o condos. Condos, sí. Por sure. Nosotros vivimos también en un condo también en Secaucus, muy cerquita. Eso fue, antes no existía. No existía, ¿no? Claro, no existían estos, sí. Bueno, pues vamos a ir ya... A concluir. Entonces, Manuel Lameiro, Cota, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. La verdad que muy contento de conocerte, de ya ponerte cara después de 2 o 3 charlas telefónicas que hemos tenido. Estoy seguro de que esto, porque a mí solo escuchándote en esta conversación y viéndote, ¿no? Y mirándonos, la verdad que te hace pensar muchas cosas, ¿no? De toda la experiencia, ¿no? En estos 65 años, si no me equivoco, que ya desde que... De 60 a 65. Sí, de 65 años. Olvidado. 65 años, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartir todo esto con Gracias a ustedes, con porque nosotros. yo también me gusta expresar mi opinión de lo que pasa. Como te dije antes, yo leo el periódico gallego, La Voz de Galicia, que es de Coruña, ¿no? Sí, es de La Voz de Galicia, es de Coruña, claro. Sí, pero hacen tiradas en diferentes... Es el mejor periódico de Galicia y uno de los mejores, para mí es el mejor de España. Sí, bueno, hay varios... Yo leía El País, que es de Madrid, yo leía El País. Muy buen periódico, pero yo creo que ahora no es tan bueno como era. Bueno, hay muchos intereses políticos, muchas cosas. Pero ahí, sí, ¿no? además de eso. Pero La Voz de Galicia tiene un website fantástico. Y entonces ahí es donde tú siempre te enteras de... Yo quiero, aquí yo leo, por ejemplo, periódicos norteamericanos, el website, por ejemplo, del New York Times, que es el mejor de aquí de Estados Unidos. Y hay periódicos locales aquí también. Pero a mí La Voz de Galicia tiene un website fantástico. Sí, te gusta un poco el look and feel, o sea, cómo sale todo. Está diseñado, sí, cómo está diseñado. Sí. Muy bien, y tiene noticias todo de Galicia, nacionales e internacionales. Bueno, pues igual en algún momento esta conversación, ¿no?, que hemos mantenido ahora, igual sale en La Voz de Galicia, ¿no? En algún momento, veremos. Pues dile a ellos que yo soy muy asiduo lector y opinador. Bueno, Manuel... Soy famoso opinador de La Voz de Galicia, pero con nombre cambiado. Cambiado, claro, sí. ¿Cómo se dice? Es con un seudónimo, sí. Bueno, entonces, Manuel Lameiro no lo ha dicho a toda la audiencia, pero Manuel, tienes 83 años. Sí, aunque no los parezco. No los pareces para nada. Te vemos de salud espectacular. No va a ser la primera vez que nos veamos, va a haber mucho más. Claro. Y a todos vosotros, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no?, en este episodio de Historias Gallegas en Nueva York. Y bueno, pues esperemos que sea el primero de muchos, ¿vale? Y seguro que Manuel Lameiro, Cota,
nos acompañará seguro en Vamos a algún hacer una otro. serie. Una serie, exacto. Una serie. Entonces muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.